¿Qué tal, mis queridos amigos invisibles de YouTube? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de su canal Tesis de 0 a 100 TV. Soy Carlos Godoy Rodríguez y como de costumbre los invito a que se suscriban si no lo han hecho aún, haciendo clic sobre el botón rojo que aparece luego de los videos. También sería conveniente que activen las notificaciones para que te avisemos cada vez que se produzca un nuevo episodio por este medio. Muy bien, en el video de hoy vamos a intentar aclarar las diferencias entre datos cualitativos y datos cuantitativos. Entonces, sin más dilaciones, comencemos. El análisis de datos es amplio, exploratorio y francamente complejo. Pero cuando damos un paso atrás e intentamos simplificar el análisis de datos, podemos ver rápidamente que se reduce a dos cosas: datos cualitativos o datos cuantitativos. Estos dos tipos de datos son bastante diferentes. Sin embargo, constituyen todos los datos que en principio se pueden analizar. Profundizando un poco más en este aspecto, diremos que los datos cuantitativos son objetivos, directos y concluyentes, mientras que los datos cualitativos son subjetivos, interpretativos y exploratorios. Los datos cuantitativos se pueden contar, medir y expresar mediante números, mientras que los cualitativos son más bien descriptivos y conceptuales. Los datos cualitativos se pueden además clasificar en función de rasgos y características. Bien, intentemos ahora contestar la pregunta: ¿qué son los datos cualitativos? Diremos que no son información estadística y por lo general no están estructurados o semiestructurados. Estos datos no se miden necesariamente con números duros, como los que se utilizan normalmente para desarrollar tablas y gráficos. Los datos cualitativos se pueden utilizar para contestar la pregunta ¿por qué? ¿Y cómo se generan los datos cualitativos? Los datos cualitativos pueden surgir a partir de textos y documentos, grabaciones de audio y video, imágenes y símbolos, transcripciones de entrevistas y grupos focales, observaciones y notas. Una vez que han sido generados, estos datos cualitativos se utilizan para hacer teorizaciones, interpretaciones, desarrollo de hipótesis y para la comprensión inicial de un problema novedoso. Sorprendentemente, los números de identificación, como el número del Seguro Social o el número de una licencia de conducir, también se consideran datos cualitativos porque son categóricos y únicos para una determinada persona. En cuanto a los datos cuantitativos, a diferencia de los anteriores, los datos de este tipo son estadísticos y suelen tener una naturaleza estructurada, lo que significa que son más definidos y rígidos. Este tipo de datos se define utilizando números y valores, lo que los convierte en un candidato perfecto para el análisis de datos. Mientras que los datos cualitativos están abiertos a la exploración, los datos cuantitativos son mucho más concisos y cerrados. En cuanto a la forma como se generan, los datos cuantitativos pueden surgir a partir de pruebas, experimentos, encuestas, informes de mercado, métricas, y se pueden usar para hacer las preguntas ¿cuánto o cuántos?, seguidas de información concluyente.
Ahora bien, los datos cuantitativos se pueden dividir en discretos y continuos. Los primeros, los datos discretos, son aquellos que pueden tomar solo ciertos y determinados valores dentro de su intervalo de variación. Por regla general constan de números enteros y tienen un carácter finito. Por su lado, los datos cuantitativos de tipo continuo pueden tomar cualquier valor dentro de su intervalo de variación y por regla general corresponden a números reales. Son ejemplos de datos continuos: la velocidad de un tren durante un viaje en la mañana, el tiempo que se lleva a escribir un artículo o el peso de una persona. Bien, ahora que hemos desglosado el pan y la mantequilla de los datos cualitativos y cuantitativos, es hora de considerar cuál de ellos es mejor para el análisis. Con respecto a los cualitativos, casi siempre se consideran datos no estructurados o semiestructurados. Este tipo de datos tienen un formato flexible y muy poca estructura. Debido a esto, los datos cualitativos no se pueden recopilar y analizar con métodos convencionales. Por su lado, los cuantitativos casi siempre se consideran datos estructurados. Este tipo de información está formateada de manera que se pueden organizar y buscar rápidamente en una base de datos relacional. Debido a esto, los datos cuantitativos y los datos estructurados van de la mano, y este tipo de datos generalmente se prefiere para el análisis correspondiente. No obstante, a pesar de la dificultad adicional que representa el análisis de datos cualitativos, a estos se les puede aplicar metadatos para describir un archivo que contenga información no estructurada. Por ejemplo, el texto alternativo es un tipo de metadatos que se aplica a los archivos de imagen para ayudar a los motores de búsqueda como Google, Bing y Yahoo a indexar imágenes que sean relevantes. El auge de las bases de datos no SQL ha hecho que la recopilación y el almacenamiento de datos cualitativos sea mucho más manejable ahora. Sin embargo, todavía hace falta mucho trecho antes de poder aprovechar estos datos por completo. Recapitulando, para fortalecer tu comprensión de los datos cualitativos y cuantitativos, piensa en algunas situaciones de la vida real en las que se puedan aplicar ambos. Por ejemplo, para adquirir datos cualitativos, puedes considerar identificadores como el color de la ropa, el tipo de cabello o la forma de la nariz. Y para obtener datos cuantitativos, considera parámetros medibles como pueden ser la altura, el peso, la edad y la talla del calzado de una persona. Bien, hemos llegado al final. Gracias por visualizar y no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video entre tus contactos si consideras que te ha sido de utilidad. No siendo nada más por los momentos, te invito a que nos encontremos en el próximo video.